Una Crónicas 20. Amón es derrotado en Rabá. A. La derrota de Amón. 1. Joab regresa al año siguiente a capturar a Rabá de Amón. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército, y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá, y la destruyó. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, en esa parte del mundo, las guerras normalmente no se libraban durante los meses de invierno porque las lluvias y el clima frío dificultaban los viajes y las campañas. La lucha se reanudaba en la primavera. Joab sacó las fuerzas del ejército. Mas David estaba en Jerusalén. David debería haber estado en la batalla, pero se quedó atrás. En una Crónicas 19, Joab y el ejército de los valientes fueron preservados contra los sirios y los amonitas, pero no obtuvieron una victoria decisiva. La victoria decisiva se produjo cuando David dirigió la batalla al final de una Crónicas 19. Tanto por la costumbre como por la experiencia, Dios le dijo a David: tienes que estar en la batalla. Mas David estaba en Jerusalén. Y lo que sucedió cuando David estaba en Jerusalén era tan conocido que el cronista no necesitó registrarlo. En su tiempo libre David vio a una mujer bañándose, y actuando sobre sus sentimientos de lujuria, cometió adulterio con ella y la dejó embarazada, y conspiró con Joab para asesinar a su esposo, Urías, uno de los valientes de David, para encubrir su crimen. Muchas cosas sucedieron mientras David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabá. 2. Cuidado con los momentos y las horas de tranquilidad. Es en estos que caemos más fácilmente en el poder de Satanás. Los días de verano más bochornosos están más cargados de plaga. Si no podemos llenar nuestros días con nuestros propios asuntos, siempre hay mucho que hacer por los demás. Velen y oren en los días de vacaciones y tranquilidad, incluso más que en otras ocasiones. Meyer. 3. No hay nada más lleno de peligro sutil en la vida de cualquier siervo de Dios que permanecer inactivo cuando las empresas de Dios exigen que esté en los campos de conflicto. Morgan. Joab batió a Rabá. El relato en 2 Samuel 12, 26-31 nos dice que Joab esencialmente conquistó a Rabá, pero llamó a David para ayudar con la conquista final de la ciudad después del pecado de David y el subsiguiente arrepentimiento. Luego, 2 de Samuel 12:29 nos dice: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella. Esta fue la fase final de la restauración de David. Volvió a hacer lo que debería haber hecho todo el tiempo: llevar a Israel a la batalla, en lugar de quedarse en Jerusalén. Esto significa que David estaba en victoria una vez más. Su pecado no lo condenó a una vida de fracaso y derrota. Hubo castigo por el pecado de David, pero eso no significó que su vida estuviera arruinada. Y la caída de David debería poner en guardia a los que no han caído, y salvar de la desesperación a los que sí. Agustín. 2:2-3, David se pone la corona de Amón. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, fue puesta sobre la cabeza de David. El pecado de David no quitó su corona. Si David hubiera rechazado la voz del profeta Natán, podría haber sucedido. Debido a que David respondió con confesión y arrepentimiento, todavía había una corona para la cabeza de David. Y el dominio de David sobre Amón parece ser parte de un complejo sistema de 4 etapas de administración del imperio fuera de la tierra de Israel. Amón fue el más restringido de todos, aparentemente degradado a un estado provincial. Selmen. Sacó de la ciudad muy grande botín, volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. David nuevamente crece en poder y riqueza, trayendo las riquezas de regreso a Jerusalén para luego construir el templo. Y este ejemplo de extender la seguridad de Israel a sus vecinos encaja con el propósito más amplio del cronista:
Demostrar cómo David preparó el camino para que su hijo construyera el templo. D. Otras victorias israelitas sobre los gigantes filisteos. 1. 4-7, 3 victorias sobre 3 gigantes. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecaius Hatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán hijo de Jair mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea hermano de David. Después de esto aconteció. Esta descripción de la victoria sobre los gigantes filisteos muestra que Israel podía matar gigantes sin David. Sibcai. Elhanán. Jonatán. Estos hombres realizaron hazañas heroicas cuando David ya había dejado de luchar contra gigantes. Dios continuará levantando líderes cuando los líderes de la generación anterior desaparezcan de la escena. Y el legado de David radica no solo en lo que logró, sino en lo que dejó atrás un pueblo preparado para la victoria. Los triunfos de David fueron significativos no solo para él, sino también para otros que aprendieron la victoria a través de su enseñanza y ejemplo. 2. El compilador de estos libros pasa por alto también el incesto de Amnón con su hermana Tamar y la rebelión de Absalón y las terribles consecuencias de todo esto. Estos deberían haber precedido al 4.º versículo. Estos hechos no podían serle desconocidos, porque eran notorios para todos, pero vio que ya estaban ampliamente detallados en libros acreditados entre el pueblo, y las relaciones fueron tales que ningún amigo de la piedad y la humanidad podría deleitarse en repetir. Por estos motivos, el lector le dará crédito por la omisión. Clarke. B. El cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. Esto describe a un hombre anónimo de gran estatura de Gat. Comentaristas como Adam Clarke no pueden resistirse a recordarnos que se trata de un fenómeno conocido. Este no es un caso aislado. Tavernier nos informa que el hijo mayor del emperador de Java, que reinó en 1649, tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Una vez vi a una niña, en el condado de Londonderry, en Irlanda, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, pero su estatura no tenía nada de gigantesco. Y el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Esto fue cierto de Lami, un hermano de Goliat. También ha conocido paralelismos y no es la creación ahistórica que algunos han alegado. En realidad, era una jabalina con un lazo y una cuerda alrededor del asta para mayor distancia y estabilidad, y se conocía en el área del Egeo desde el siglo XII a.C. Incluso el Antiguo Testamento informa de uno en la posesión de otro no israelita. 1 de Crónicas 11:23. Selmen. 2:8. Resumen de las victorias sobre los gigantes filisteos. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, como Goliat era de Gat, 1 de Samuel 17:4. Estos eran los hijos o hermanos de Goliat. Y los guerreros filisteos también son llamados Refaitas, RSV, o descendientes de Rafa, gigantes, NRSV, que eran uno de los grupos preisraelitas en Canaán, por ejemplo, Génesis 15:20, y famosos por su tamaño. Selmen. B. Los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Parte de la idea es que David está conquistando enemigos ahora para que sea mejor para Salomón en el futuro. Nuestra victoria actual no solo es buena para nosotros ahora, sino que transmite algo importante a la próxima generación. Y la derrota de estos 4 gigantes acertadamente se atribuye a la mano de David y de sus siervos. David tuvo un papel en esto a través de su ejemplo, guía e influencia. 2. Que aquellos que después de un largo servicio se encuentran perdiendo fuerzas, se contenten con permanecer con el pueblo de Dios, resplandeciendo todavía para ellos como una lámpara, y permitiéndoles así llevar a cabo las mismas empresas divinas. Tal acción en los últimos días de la vida también es un gran y alto servicio. Morgan. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.